Bueno, ¿me escuchan, hermanos? Que yo no me escucho. Pues siempre es un privilegio, hermanos. Qué bueno que recordemos y que le digan a uno en vida, ¿verdad? No, hasta ahorita me impresionó, me agradó el testimonio de mi sobrino. Ver, no tan solo estaba yo viendo todos mis parientes aquí, aún sin quererlo, yo tengo hasta bisnietos, los hijos de los nietos de los hijos de Juanita son mis bisnietos, y así. Los hijos de Edmi son mis bisnietos. Eso nos habla, hermanos, de que las raíces del cristianismo, en este caso yo hablo por mi familia, mi madre. Por eso me emocioné cuando Juanita dijo, pues es así, cuando una madre es misionera, impacta la vida de sus hijos. Y no descansa, y no va a descansar nunca hasta que tráelos a los pies de Cristo. Porque sabe que es el mejor don que puede dejarles en esta vida. Entonces, me emociona ver los jóvenes, como me dijo mi sobrino, pero me entristece que no tengan pasión. Hay que tener pasión en las cosas de Dios. Porque si no se tiene pasión en la juventud, ya cuando estamos en nuestra edad o más avanzada, ya no, aunque se quiera. Entonces, hay muchos que al menos aquí muchos, puedo decir 10 que fueron mis alumnos, entre ellos el pastor. Algunos hermanos estuvieron en mis clases. Bien, hermanos, cuando iba yo llegando dije, no hay nadie, yo creo que va a ser rápido, casi no hay personas, no hay mucho compromiso, pero gracias a Dios ver el templo lleno. Siempre es importante y es motivante para las personas que llevamos la palabra de Dios ver que la gente sigue en el camino de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para dar inicio a esta meditación. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nueva y fresca que nos proporcionas aún en un ambiente caluroso, de poder abrir tu palabra. Te suplico que esclarezcas nuestro pensamiento, que esclarezcas nuestro espíritu, que nos des palabra de sabiduría para poder, Señor, entender lo que tienes en esta tarde para nosotros. Te lo suplicamos con el perdón de nuestros pecados y muchas acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y cuando lo hayan encontrado, voy a suplicar que se pongan de pie. Vamos a leerlo de forma alternada. Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual en su tiempo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el tema que les voy a compartir esta mañana, lo preparé hace 4 semanas, sin saber que lo iba yo a exponer, ¿no? En una de las meditaciones me puse a pensar, empecé a investigar y a desarrollar un tema. Al próximo domingo que vine, mi sobrino el pastor me invitó, el día 7, o sea, tres domingos después. Bueno, porque cuando él me invitó, dije, bueno, ¿qué tema voy a dar? ¿No? ¿Qué tema voy a dar? Empieza la cabeza a pensar, ¿qué tema? Pero dije, bueno, ya tengo algo preparado, espero que Dios nos bendiga con este tema. Es un tema que muchas veces no se enseña, o si se enseña superficialmente, o si se enseña mal, etc. El tema de esta tarde le he puesto la gracia de Dios. Acabamos de cantar el himno, ¿no? Un himno que tiene más de un siglo, en 1800 y tanto fue escrito ese y adaptado posteriormente. Divina gracia. La gracia de Dios. Para eso nos vamos a basar en Efesios ahí mismo, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Del 1 al 10 nada más. En el capítulo 1 de Efesios que acabamos de leer, en el versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros. La primera vez que aparece en esta epístola, la palabra gracia. Avanzando en el capítulo, en el versículo 6, para alabanza de la gloria, de su gracia. En el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Al menos 3 veces
se mencionan la palabra gracia y de diferentes ángulos. Vamos a hablar de la gracia porque el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, otro recuerdo, ¿no? Cuando yo tenía 14 años, hermanos, ya era yo líder de jóvenes. Y no había quien fuera el director de la EBDB. ¿Saben qué es la EBDB, verdad? La Escuela Bíblica de Vacaciones. Me dijo mi pastor, pues me voy a ir a Estados Unidos, no hay quien dirija la EBDB, ¿quieres tú dirigirla? Pero la condición es que reúnas jóvenes, tú des jóvenes, porque por la EBDB no hay jóvenes, por lo general son niños. Sí, dije sí. Sí, con 14 ni sabía lo que me esperaba, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, 40 jóvenes y 80 niños, 120. Y me dan el manual, que iba yo, y me toca el libro de los Efesios. Ay, mamacita. Había muchas cosas que no entendía. Yo que tuve que literalmente casi decir lo que decía la lección, ¿verdad? ¿Por qué lo digo eso? Porque un pasaje que vamos a leer me marcó en ese estudio. El pueblo de Éfeso, hermanos, tenía una de las 7 maravillas del mundo. ¿Alguien sabe quién? Las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahorita ya hay. Hubo 7 maravillas en el mundo antiguo. ¿Alguien sabe? Sí. Sin consultar Google, los jardines colgantes de Babilonia fueron uno. ¿Otro? Las pirámides de Egipto. ¿Otro? Llevamos 2. ¿Quién? No. El segundo. El tercero, el faro de Alejandría. El cuarto, el Halicarnaso, donde está la tumba de... Y así nos vamos hasta llegar a Éfeso, el templo sagrado de Diana de los Efesios. Entonces sí es cierto, dije yo, que cuando lo vi aquí revelado, yo ya estudiaba, ¿no? Ya estaba yo en la preparatoria. Entonces, sí existe Éfeso y sí existe Diana, ese personaje. Entonces, Éfeso fue un puerto, una ciudad marcada por un sinnúmero de pecados horribles. Había dinero, había esplendor, había todo, ¿no? Pero 2 en especial, hermanos. Quiero que lean Hechos 19:19. Hechos 19:19. Dice, el que lo encuentre me apoya, por favor. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ahora, ahí mismo, pero los versículos 19 al 24, 24 al 26. Un platero llamado Demetrio, que hacía de plata el presillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Está ahí. ¿Por cuánto en primero? Fíjese, el primer pecado es la magia negra. La magia negra. En todos sus aspectos. ¿Hace cuántos siglos? Hace muchos siglos. ¿Se practica la magia negra en nuestra actualidad? Se practica. Espero que los que se digan cristianos no la practiquen, ¿verdad? Sí, porque aquí había hermanos que rameaban a sus hijos, que le llevaban a que le pasaran el huevo de gallina y etcétera. Entonces, la magia negra, parte de ese pecado, era que un negocio. ¿Por cuánto se vendieron los libros de magia negra? Dice ahí de una cantidad, para ese tiempo exorbitante, 50,000 piezas de plata.
Y luego dice en el 25, Demetrio, pues hagan algo porque aquí el negocio se está yendo para abajo. Ya no tenemos ventas como antes y andan diciendo que Diana de los Efesios no es la mera mera. Por lo tanto, esa es la fuente de nuestra riqueza. En el templo, ¿por qué era tan próspero el templo de Diana de los Efesios y llegó a ser una maravilla del mundo? Pues porque en primer lugar se adoraba a Baco o a Dionisio, el dios del vino. Una cosa que ninguno, sobre todo los varones, no se resisten a estar embriagados. No sé por qué les gusta estar embriagados. Y el otro, la venta de doncellas o mujeres o prostitutas, las sacerdotisas de Baco o de Dionisio. Sexo y prostitución. Claro que ese templo se fue para arriba, ¿no? Al grado que llegó a ser una maravilla del mundo. De ahí, hermanos, de esa gente, sobre todo aquí en el pasaje donde dice que muchos que creyeron y que comprendieron la palabra de Dios, trajeron los libros de magia negra. Oiga, pero es que usted tiene que cerrar los domingos como que... No, es que es fuente de mi ganancia. Es que yo vendo cerveza, pero yo no la tomo. Es fuente de su ganancia. Es fuente de su ganancia. Cosas que no le agradan a Dios. Dice Efesios 2:1. Hermanos, estamos en Efesios. Ya vamos a entrar en... Dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera condición que las personas de Éfeso, pero ahorita la vamos ya a aterrizar a nosotros, es que estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto es un muerto, ¿verdad? Ni siquiera peca un muerto, ¿o sí? Pues no, ya está en el cajón, no puede pecar, no hace nada, muertos. Ahora aquí la condición es que estábamos muertos. En primer lugar, el orden dice delitos, no dice pecados primero, dice, estábamos muertos en delitos. ¿Y qué cosa es un delito, hermano? Un delito es una rebelión contra la autoridad. En el huerto del Edén, ¿quién fue la primera rebelde? Eva. ¿Por qué mostró su rebeldía? Porque dialoga con el innombrable, ¿verdad? O sea, con Satanás. Y le dice, con que Dios ha dicho, primero, no tienes que platicar con él. Con que Dios te dijo que no puedes, toma. Porque sabe que el día que tú comas de eso, vas a morir. No, pero es que Él no dijo, empieza ella, Él no dijo que no podíamos comer, que de todos podíamos comer, todavía sigue platicando con Él, pero de ese no, y le vuelve a echar otro dardo hasta que la convence, y come y se le da su mano. Entonces hay rebelión, cometió el primer delito. Y en el cielo, ¿cuál fue el primer delito, hermanos? La rebelión de Satanás. Fue el primer delito en el cielo, se rebeló contra Satanás y de ahí con toda una serie de gentes que los arrastró. Delitos y pecados. El pecado, pues ya vemos que se puede traducir como errar en el blanco, como fallar, como no llegar al objetivo. Vamos a ver qué dice Isaías 43:25, hermanos. Isaías 43:25. Dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermosas frases. O sea, ¿y cuáles son esas rebeliones? Pues los delitos. ¿Cuáles son y esos delitos, pecados? Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces dice que Él nos dio vida a vosotros o a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el cual, dice el versículo 2, en el cual anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo nos da la idea, y de anduvisteis, que convivíamos con ellos.
convivimos con la gente del mal y estábamos igual de perdidos. Ahora el problema, nosotros convivimos con gente del mal, pues tenemos que convivir, pero no participar de las malas obras, ¿verdad? Porque si eso fuera que no convivamos con nadie y ¿verdad? Pongo mi aureola de santidad, pues nos tendrían que sacar del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Pero estas personas convivían, vivían y hacían lo mismo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente nos da la idea de que es algo que se mueve, ¿verdad? La corriente, sobre todo cuando hay inundación. La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme significa la forma que da, hermanos. La forma que da. Forme, la forma. El príncipe del príncipe de la potestad del aire. Es el príncipe, hermanos, no es el rey. El rey del poder del aire es Dios. Simplemente que Satanás ha querido usurpar ciertas funciones. Dice, conforme, o sea, nos formamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, ¿de qué? De desobediencia, volvemos a decir. Y la desobediencia es un delito. Delito. Es un delito. Versículo 3, hermanos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Primera de Juan, hermanos, 2:16, dice, a ver, un joven que me ayude, Primera de Juan 2:16, o a alguien que... Primera de Juan está al final. ¿Cuál es la agencia del mundo, hermanos, según esto? Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué cosa hay en el mundo, hermano? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, en ese tiempo vivíamos nosotros conforme al príncipe de este mundo. Mas, sin embargo, hermanos, Dios toma la iniciativa. Dice, pero Dios, en el versículo 4, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. ¿Y cómo nos amó? Con un gran amor, ¿verdad? Pero ¿cómo nos amó? ¿Cómo toma la iniciativa? Con una gracia inagotable, la primera. Ya vamos a entrar al tema, hermano, de la gracia. Una gracia inagotable. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, nos da la idea de una mina. ¿A alguien le gustaría tener una mina de oro? A todos, ¿verdad? Y que no se agote. Yo me apunto. Así es la gracia de Dios. Con una gracia inagotable. Y luego dice, con un amor inmenso. Con su gran amor con que nos amó. En gramática se dice que es en grado superlativo. Versículo 5, hermanos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego vuelve a poner entre paréntesis, por gracia sois salvos. Vuelve a poner la palabra gracia. Colosenses 2:16, hermanos. Dice,
2:13, perdón. ¿Cuántos? ¿Cuáles todos? Pues todos son todos, ¿verdad? Dice aquí otra vez, hermanos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de Cristo, perdonándoos todos los pecados. Eso trae descanso a nuestra alma, pero no nos da la libertad para pecar. Pecados pasados, ¿se acuerdan de sus pecados pasados? Al menos que hayan sido muy dramáticos sus pecados, ¿se acuerdan? Pero no me acuerdo yo ni de los de la semana pasada, ¿verdad? Yo creo que ustedes tampoco, menos. Pasados, presentes y futuros. Todos. En eso descansa, en alguien que perdona todos nuestros pecados descansa nuestra fe, según la gracia de Dios. ¿Por qué dice según aquí? En Efesios, según, por gracia sois salvos. Sí, en el 5, vamos en el 5, hermanos. Una gracia, otro ángulo de la gracia, hermanos, una gracia pacificadora. 1:2 dice, gracia y paz a vosotros. Estamos en Efesios, no se me pierdan del 1 y el 2. Gracia y paz a vosotros. Si no teníamos paz con Dios, hermanos, ¿qué teníamos contra Dios? Si no teníamos, vuelvo a repetir, si no teníamos paz para con Dios, ¿qué teníamos contra Dios? Guerra. No hay de dos. O hay paz o hay guerra. Dice Romanos 5:1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Que no teníamos paz, teníamos guerra. Es una gracia también pacificadora. Una gracia, hermanos, otro ángulo de la gracia de Dios es la gracia gloriosa. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Una gracia gloriosa. Otro aspecto, hermanos, de la gracia de Dios es una gracia inagotable. La gracia de Dios nunca se va a agotar. Nunca. Dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el 2:7 dice, Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, versículo 6 dice, y juntamente con él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La promesa de la resurrección, hermanos, y un lugar en los cielos junto a nuestro Redentor Jesucristo están garantizadas. ¿Cuándo nos vamos a sentar en los lugares celestiales? Pues cuando nos muramos, ¿verdad? Pero ya tenemos un lugar. Nada más falta, tenemos el boleto, ¿verdad? Con nuestro nombre escrito por la sangre de Cristo. Solamente que falta la fecha. No sabemos cuándo vamos a abordar el último tren de la vida, ¿verdad? ¿Y qué vamos a ir a hacer allá? Por lo menos en los lugares celestiales hay un lugar donde nos vamos. ¿Junto a quién? Según el versículo 6, hermanos. Junto con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Luego dice en el versículo 7, hermanos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos años han pasado desde que se escribió esta palabra, hermanos? Más o menos. ¿Cuántos siglos? Otra vez. ¿Cuántos siglos han pasado desde que se escribió Efesios? ¿Ande? Estamos en el 21, ¿no?
Ya casi lo que va de este siglo. Bueno, vamos a dejarlo en 20. 20 siglos. Dice el versículo 17, para mostrar en los siglos venideros. Mínimo han pasado 20 siglos, estamos estrenando ya casi a la mitad del siglo XXI. En esos siglos, dice, Cristo todavía muestra las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo la voy en el versículo estrella, fue el que me inspiró, hermanos, a hacer esta meditación. El 8. Que dice, y todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí vemos ahora una gracia redentora, hermanos, una gracia salvadora, una gracia que nos motiva a vivir. ¿Quién fue la gracia personificada, hermanos? Cristo fue la gracia personificada. ¿Dónde? ¿Dónde lo dice, hermano? Y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno. Es un versículo que me aprendí hace muchos años. Muchos años. ¿Eso dónde está, hermanos? Juan 1:14, ¿verdad? Vamos a ver si lo citamos. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gracia personificada es nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando lo leí, gracia, pues muy chistosito, ¿verdad? Porque a veces en español, gracia, está graciosito su niño. No es de ese tipo de gracia. Lleno de gracia, quiere decir que es la gracia personificada. La gracia de Dios. Solo a Él se dice. El verbo, hablando de la primera parte, dice, en principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo, y un juego de palabras y a veces no entiende uno nada, ¿verdad? Bueno, pues ese verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, le dice a los judíos. Obviamente entre nosotros no, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia personificada, la gracia redentora, hermanos. Es importante entender eso. Voy a hacer una figura, hermanos. Voy a ponerles una figura. Ya vamos a terminar. Donde tenemos una toma de agua. Por cierto que hace mucho calor. Hay lugares en la República que no tienen agua. Tenemos una manguera que pretende regar unas semillas con su ADN correspondiente a cada semilla. A ver, díganme, ¿qué semilla les gustaría hacer? No se vale repetir los frutos. Frijol, no, bueno, frijol, sí. Girasol. Coco. Perfecto. ¿Qué más? Mango, papaya, etcétera, ¿no? Lotería, ¿no? Bueno, algo de todo eso debe de tener una semilla. Y para que produzca necesita el vital líquido, el agua. De la toma del agua, está el agua contenida, de la manguera y de la semilla, ¿quién da vida? ¿La toma del agua, la manguera o la semilla? El agua.
El agua, hermanos, en este versículo representa la gracia de Dios. El agua. La manguera es el medio por el cual va a llegar el agua, que en este caso es la fe. Y la semilla es la que va a ser beneficiada con el agua. El agua, la gracia. La manguera, la fe y las obras, hermanos. Aquí es esta parte porque el mismo versículo lo dice. Las obras vienen encerradas en esa semilla. Cada semilla tiene un ADN, si saben qué es el ADN, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico, donde están todos los genes y lo que le toca a usted ser en la vida. Si soy papaya no puedo dar mango. Si soy mango no puedo dar coco. Sí. Entonces dijimos que en esta ilustración, ¿quién da vida, hermanos? El agua. ¿El medio para que llegue el agua? La manguera. Y las semillas nos representan a los frutos que tenemos que dar. Que tenemos que dar. No es que tenemos que dar. Porque muchas veces se pone énfasis en la fe. Y hay dos clases de fe, al menos. La fe verdadera y la fe. Sí, la fe falsa, pero la Biblia le dio un nombre, un título. La fe de demonios. Los demonios tienen fe porque son espíritus. A ver, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo el hermano, verdad? A ver, Santiago, vamos a ver Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno y naces. También los demonios creen y tiemblan. Es una fe demoníaca, ¿verdad? Ahora, aplicada a nosotros, hay fe equivocada, errónea. Aquí específicamente es una fe de demonios. Los demonios creen, sí creen. A veces no nos queremos quedar en ese grado. Es que venga por su milagro, venga y que le vamos a... Y si usted tiene fe y les vendemos la fe de todas maneras, pasará el momento, pasará la emoción, pero llegando a su casa vuelve a ser igual. Versículo 10, hermanos. Dice 9, no por obras para que nadie se gloríe. A eso lo pasamos un poquito, después lo vamos a retomar. 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hechura, las hermanas que saben de costura y de alta costura. Aquí había una hermana que sabía de alta costura, que ya está con el Señor. Y se le llama, no sé por qué es alta costura, me imagino. A ver, ¿quién sabe de corte y confección? ¿Por qué se le llama alta costura? Puede ser. A ver, hermanos, ayuden. A ver, ¿una prenda de Christian Dior es la misma que del mercado de las pulgas? ¿Perdón? Yes. Otro ejemplo. ¿Por qué? Porque en primera la alta costura son exclusivos los diseños. Lo hacen a mano así. Imagínense bordar 4,000 o 40,000. Estaba yo viendo un programa que se llama Runway. Ponerle canuto, no sé cómo se le llaman eso, y ponerle lentejuela, Shakira. No. ¿Cuánto tiempo se lleva? ¿No? Materiales de primera, corte de primera y prenda única. No se repite, si no, no es alta costura. Si no es una prenda de producción. Y esas hasta en San Martín de Meluca, ¿no? 3% les dan a uno. Eso es que es puro petróleo. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Porque dice, somos hechura suya. Somos exclusivos, hermanos. Aunque somos cristianos, somos únicos para Dios. Somos hechura suya. Así. El molde que hicieron para usted y para mí se rompió, hermanos.
Así es que usted puede decir, qué hermoso soy, aunque no esté hermoso, ¿verdad? Que no hay otro. O si está feo, pues qué feo estoy, pero no hay otro más feo que yo. Es único, soy único. Esa hechura es con la finalidad de mostrar a una nueva criatura, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Una nueva criatura, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para nuevos frutos. ¿Antes producíamos frutos, hermanos? Sí, frutos malignos, contagiosos, venenosos, amargos. Es que a veces nos queremos librar de eso, no. Éramos, como dice el lenguaje original, ahorita actual, éramos tóxicos, corrosivos. Bueno, en mi departamento, como yo me dedico a la ingeniería industrial en el área de seguridad industrial, hay un análisis que se le hace a los productos finales de la producción. Es CRETIP, se llama, que es corrosivo, reactivo, energizante, tóxico, biológico, infeccioso, y pues si algo le falta, ¿no? Así éramos. Todo un análisis. Además que ahorita agarraron la palabra de tóxico, ¿no? Ay, ¿qué es tóxico? Antes se les decía de otra manera, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y dónde están escondidas, hermanos, esas buenas obras? ¿Cuándo van a germinar, hermanos? Cuando la gracia de Dios llegue a nuestra vida. Si la gracia de Dios está en nuestra vida, porque la gracia de Dios, ¿qué cosa es la gracia de Dios después de todo esto? ¿Qué cosa es la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, es un atributo natural o intrínseco de Dios con todas las demás virtudes. Hechos 7, 44, 46, hermanos. ¿Alguien que lo busque, por favor? Hechos, atrásito de los Efesios, Hechos 7, 44, 46. Al 46. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a Moisés por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculos para el Dios de Jacob. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando este pasaje, hermanos? No, pero dice un nombre, ¿no? En el 44. Como había ordenado Dios cuando dijo ¿a quién? A Moisés. Estamos hablando de Moisés, para que iba a hacer una serie de cosas. ¿Qué cosa yo Moisés? Lo que quiero destacar, ¿qué cosa yo Moisés? En el 46, ¿qué dice, hermanos? O sea, Moisés, halló gracia delante de Dios. Cristo era la gracia personificada, pero Moisés halló gracia delante de Dios. ¿Hemos hallado la gracia de Dios, hermanos? ¿En verdad hemos hallado la gracia de Dios? Si la respuesta es sí, hermanos, si hemos hallado la gracia de Dios, si tenemos al autor de la gracia, ¿quién es el autor de la gracia? Jesucristo. Si tenemos la fe correcta en la persona correcta, porque a veces decimos tenemos fe, pero puede ser fe de demonios. Cada quien se va a probar conforme a la Biblia, no conforme a lo que sienta. Hay que probarnos conforme a la Biblia. Si tenemos las obras correctas o las buenas obras, hemos hallado la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios
se manifestó, hermanos, para la salvación del hombre. Entonces, los que están haciendo obra misionera, están llevando la gracia de Dios a las personas. Solamente que a ellos les toca recibirla o rechazarla. No todo lo puede hacer Dios, ni ustedes. Si Dios no los puede obligar, menos nosotros, ¿verdad? Ahora, hermanos, la gracia de Dios, la salvación de Dios es gratuita. Pero escuchen bien, hermanos, si no entendieron nada de lo que les quise explicar, la gracia de Dios es gratuita, pero no barata. ¿Por qué? Porque según Primera de Pedro dice que es más valiosa que el oro y que la plata, que el rubí y todos esos materiales que hicieron cuando Satanás fue construido. Me pongo yo a pensar, se rayó Satanás un vestido de los ultra mega lujosos. Todas las piedras más hermosas de la tierra se las dieron a él en su creación. Bueno, ni aún es superior a eso, hermanos, superior a eso. Es la gracia de Dios. Primera de Pedro 1, 18 y 19, hermanos, y con eso concluyo. Dice, que lo encuentre, por favor. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es. Sino con la sangre preciosa, ¿no? Por eso les decía que nuestro español es rico. Cuando decían preciosa, ay, qué preciosa, ¿no? No, pero no es de eso, de qué bonita y qué graciosa, no. Preciosa es de precio. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿tenemos la gracia de Dios, hermanos? Si tenemos al autor de la gracia, si tenemos la fe correcta en la persona correcta, que es el autor de la gracia, y si tenemos obras que dice para que anduviésemos, según Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, ¿qué más, hermano? Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces, si usted es una semilla de coco, procure dar aunque sea un coco. ¿Cuántas manzanas tiene una semilla de manzana, hermanos? ¿Alguien es biólogo? ¿Mande? ¿Cuántas manzanas? Una semilla de manzana. Muchas, ¿verdad? Pero debe de haber datos, hermanos. Debe de haber datos. ¿Cuánto puede producir un árbol en su vida? Una manzana. ¿Cuál es el árbol más fructífero? La semilla más fructífera. ¿Cuántas semillas de girasol o girasoles produce un girasol? Pero hay que sembrarla. Tiene que morir, tiene que germinar, tiene que crecer. Si nosotros somos de Cristo, si usted no ha ganado un alma nada más, Dios no le pide mucho, un alma. Para Cristo, póngase a dudar. Nada más estoy entorpeciendo la tierra. Dios no nos manda a ser evangelistas. Qué bueno que hay hermanos que son evangelistas. Ni pastores, ni maestros. Nos manda que ganemos almas para Cristo. Y se necesita sabiduría. Dice el Salmo, el que gana almas es sabio. Gracias, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Ya concluir. Gracias por su participación. Esta es una hora pesada para mí. Ya estoy sintiendo el sol aquí arriba. Oremos. Te damos gracias, Señor, en este tiempo que nos permitiste con libertad, en paz, Señor. Gracias por mis hermanos que los has traído con bien hasta este lugar. Gracias porque los has mantenido en su fe y en tu gracia. Bendícelos, Señor, a todos mis hermanos que están
evangelizando, Señor, que están haciendo algo por por tu reino. Con muchas acciones de gracias te pedimos esto y perdona, Señor, aquellas cosas que no fueron dichas correctamente. Pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarnos. Gracias.